En la opulenta mansión de la familia Agramonte, el aire se cortaba con un cuchillo. El anciano patriarca, don Ricardo, yacía en su lecho de muerte, rodeado de sus hijos legítimos, el arrogante Ricardo Jr. y la vanidosa Isabel. Discutían sin pudor sobre la herencia, sus voces llenas de codicia. Afuera, bajo una lluvia torrencial, una figura observaba la casa desde la oscuridad de su lujoso automóvil. Era Marco, el hijo ilegítimo, expulsado de esa misma casa 17 años atrás por su madrastra, la calculadora doña Elena, tras la misteriosa muerte de su madre. Ese día, un niño de 10 años fue arrojado a la calle con nada más que el recuerdo del amor de su madre y una promesa silenciosa de venganza. La lluvia golpeaba el parabrisas, reflejando el tormento en los ojos de Marco. Cada gota parecía susurrar el nombre de su madre y el dolor de su partida. Recordaba la frialdad de su padre, un hombre que nunca lo reconoció, y el desprecio de sus hermanastros. Pero el fuego que doña Elena creyó haber extinguido, solo se había convertido en un infierno latente. Durante 17 años, Marco había luchado en las sombras, construyendo un imperio desde la nada, movido por un único propósito: regresar y reclamar lo que era suyo, no en dinero, sino en justicia. Ahora, no era el niño desvalido, sino un magnate poderoso, un lobo que volvía a la manada que lo había desterrado. Al día siguiente, el sol brillaba sobre la ciudad, ajeno al drama que se gestaba. Marco, vestido con un traje que valía más que el auto de Ricardo Jr., entró en la sala de juntas de Imperio Agramonte, la empresa familiar. La sorpresa en los rostros de sus hermanastros y de doña Elena fue un aperitivo delicioso. «Buenos días, familia», dijo con una sonrisa helada. «He oído que la empresa necesita un nuevo inversor mayoritario, y resulta que estoy de compras». Ricardo Jr. se burló, pero su risa se congeló cuando los abogados de Marco presentaron los documentos que lo acreditaban como el nuevo dueño de más del 50% de las acciones. Había comprado sigilosamente las deudas de la compañía, acorralándolos hasta dejarlos sin salida. La guerra había comenzado. Doña Elena, experta en manipulación, intentó jugar la carta de la compasión. «Marco, hijo», comenzó con falsa dulzura. «No te atrevas a llamarme así», la cortó Marco, su voz un látigo. «La única madre que tuve murió en esta casa, bajo tus cuidados». La tensión era palpable. Isabel, por su parte, intentó seducirlo, creyendo que su belleza podría doblegarlo como a tantos otros. Pero Marco solo vio en ella el reflejo de la codicia de su madre. Cada intento de la familia por detenerlo se estrellaba contra el muro de su determinación y su poder económico. Marco no solo atacaba sus finanzas, desenterraba secretos, exponía sus traiciones y corrompía sus alianzas, desmoronando su reputación pieza por pieza. El punto de inflexión llegó cuando Marco encontró el diario de su madre. Escondido en un viejo baúl que había logrado recuperar, las páginas amarillentas revelaban la verdad. Su madre no había muerto por una enfermedad repentina, como le habían dicho. Doña Elena, celosa de la atención que Ricardo a veces le daba a la madre de Marco, había estado intercambiando sus medicamentos por placebos, acelerando su fatal desenlace. El diario era la prueba irrefutable, un testimonio silencioso de un crimen atroz. Con el corazón roto pero con su resolución más fuerte que nunca, Marco supo que el final estaba cerca. No se trataba solo de destruir un nombre, sino de honrar la memoria de su madre. Convocó a una reunión familiar final, pero esta vez no estaban solos. Periodistas y autoridades, alertados por Marco, esperaban afuera. Dentro de la mansión, Marco leyó en voz alta los pasajes más desgarradores del diario. La cara de doña Elena se transformó, pasando de la negación a la ira y finalmente al pánico. Ricardo Jr. e Isabel, al ver su mundo derrumbarse y su herencia evaporarse, no mostraron remordimiento, solo furia por haber sido derrotados. Cuando la policía entró, el imperio de mentiras de los Agramonte se desmoronó por completo. Doña Elena fue arrestada por asesinato, y sus hijos, implicados en fraudes destapados por Marco, enfrentaron sus propias consecuencias legales. Marco observó cómo se los llevaban.
La mansión, antes un símbolo de su dolor, ahora estaba en silencio. No sentía euforia, sino una paz melancólica. Había hecho justicia. Miró el retrato de su madre en la pared, sintiendo que por fin podía descansar. Decidió vender la empresa y la casa, utilizando las ganancias para crear una fundación en nombre de su madre, dedicada a ayudar a niños en situaciones vulnerables, aquellos que, como él, habían sido arrojados al mundo sin nada. Se alejó de las ruinas del apellido Agramonte, no como el hijo bastardo que regresó por venganza, sino como el hombre que encontró la redención al honrar el amor y la verdad. Su fortuna no era el dinero, sino la libertad que finalmente había conseguido. La historia de Marco nos enseña que la verdadera fuerza no reside en el rencor, sino en la capacidad de transformar el dolor más profundo en un motor para la justicia y el bien. No se trata de olvidar, sino de asegurar que la verdad prevalezca, y que el legado de aquellos a quienes amamos ilumine el camino para otros. Su lucha no fue solo contra una familia, sino contra la injusticia misma, demostrando que incluso desde las cenizas más oscuras, se puede renacer para construir un futuro mejor. Y así concluye este relato de justicia y redención. ¿Qué te pareció la historia de Marco? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te gustan este tipo de narraciones llenas de emoción y giros inesperados, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido para ti. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.